ecuaciones lineales. Y ahora veremos los métodos iterativos. Recordemos, habíamos comentado al inicio el tema de los sistemas de ecuaciones lineales, que el error por redondeo que se comete al realizar operaciones elementales para el proceso de eliminación afecta significativamente a la exactitud de la solución cuando el sistema es de gran porte, es decir, tiene gran cantidad de incógnitas y ecuaciones. Hablamos de unas 10.000 o 50.000 ecuaciones con 50.000 variables, ¿no? En esos casos, los métodos directos por el proceso de eliminación a través de las operaciones elementales se vuelven inviables para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces se recurre a otro tipo de procedimiento. Estos son los métodos iterativos. Vamos a ver dos de ellos, que son los clásicos: el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. ¿En qué se basan ambos métodos? Primero, a partir del sistema de ecuaciones lineales que nos dan, aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones lineales, nos dan ese sistema de ecuaciones lineales y lo que hacemos es construir una fórmula iterativa. ¿Cómo construimos una fórmula iterativa? Bueno, una primera fase consiste en despejar de cada ecuación la variable de la diagonal principal. De cada ecuación despejamos la variable de la diagonal principal. Y entonces el sistema termina de esta manera, de modo que en el lado derecho están los valores de las incógnitas y en el lado izquierdo también. Ahora, de aquí uno construye la fórmula iterativa completa, indicando quién es valor anterior de iteración y quién es valor siguiente de iteración. Entonces, veamos. Para el caso de Jacobi, todos los X que están del lado derecho son etiquetados como iteración anterior. En este caso colocamos el superíndice K, la iteración K. Y todos los X que estén despejados en el lado izquierdo corresponden al valor siguiente de iteración K más 1. Así plantea Jacobi entonces su fórmula iterativa. El proceso que se plantea acá es simple. Dada la fórmula iterativa, lo que hacemos nosotros es ingresar un valor inicial de posible solución o cercano a la solución, si es que lo tenemos. Si no lo tenemos, adoptamos 0 simplemente para todas las incógnitas como punto de partida y obtenemos, resolviendo la fórmula iterativa, obtenemos el valor siguiente. Ese valor siguiente se vuelve de nuevo a ingresar por el lado derecho. Se toma como si fuese el valor inicial en la fórmula y se calcula un nuevo valor siguiente. Ese valor siguiente vuelve a introducirse y se calcula un nuevo valor siguiente. Entonces, funciona como hemos visto nosotros en las ecuaciones no lineales, los métodos iterativos. De la misma manera, hay una fórmula iterativa que es a la que se recurre para formar una secuencia de aproximación. Solo que ahora no hay una sola variable, sino que hay n variables. La ventaja sí es que no hay ninguna ecuación no lineal, son todas ecuaciones lineales. ¿Hasta cuándo vamos a utilizar la fórmula iterativa para conseguir nuevas y nuevas aproximaciones? Bien, eso tiene que ver exactamente con el nivel de exactitud que queremos calcular nosotros la solución, porque obviamente un método iterativo es un método aproximado y va a depender de una tolerancia, ¿no? Como en las ecuaciones no lineales. Entonces podemos pensar en el error absoluto, por ejemplo, calculado como el valor absoluto de la iteración siguiente, la última iteración calculada menos la anterior. Pero ahora no es
calculado eso solamente para una incógnita, sino para todas las incógnitas. Y cuando para todas las incógnitas se cumpla que esa diferencia en valor absoluto de menor que la tolerancia, entonces ahí recién detenemos el proceso y la última iteración calculada se considera la solución del sistema. Bien, entonces esto ya no es nada nuevo, esto ya lo vimos en ecuaciones no lineales. Fórmula iterativa, cómo parar el proceso iterativo. Lo nuevo acá es la fórmula iterativa particular que estamos analizando para cada uno de los métodos. Ya vimos Jacobi, entonces, Jacobi despeja las variables de la diagonal principal y etiqueta todas las incógnitas del lado derecho como de iteración anterior y todas las incógnitas del lado izquierdo como iteración siguiente. Ahora, el otro método, que es un poco más interesante, es el de Gauss-Seidel. Gauss-Seidel parte también de esta situación, de las variables despejadas, las variables de la diagonal principal despejadas, solo que al colocar el número de iteración hace una pequeña modificación. Fíjense, en la primera ecuación tenemos solamente disponible para cada una de las incógnitas valores anteriores, valor de la iteración K. Entonces, ahí coincidimos con el método de Jacobi. Todo lo que está al lado derecho de la primera ecuación está etiquetado como iteración anterior K. Y se calcula el valor siguiente de X1. Bien, en este momento, entonces, cuando hemos resuelto, hemos calculado X1, tenemos X1, valor anterior, y ahora acabamos de calcular X1, valor siguiente. Ahora, en los procesos iterativos, nosotros estamos siempre asumiendo convergencia. Entonces, un valor siguiente va a ser más cercano, se lo admite por lo menos, más cercano al valor exacto que un valor anterior. Entonces, entre estos dos valores, el que interesa más es el siguiente. Entonces, si yo tengo la opción de usar un valor X1 anterior o usar un valor X1 siguiente, obviamente elijo el siguiente, que es más exacto que el anterior. Y entonces, cuando entro a la segunda ecuación, acá, fíjense, ya no entra X1K, sino que entra el valor calculado de X1 en la anterior ecuación. Y eso acelera la convergencia, ¿no? Una vez que hemos calculado el X1 siguiente, K más 1, el X2 siguiente, K más 1, entonces en la siguiente iteración, fíjense, ahora tendría yo para X2 también dos valores. A partir de acá, yo tendría dos valores para X2. Tendría el X2 anterior y ahora tendría disponible a partir de este cálculo el X2 siguiente. Obviamente, para reemplazar en la siguiente ecuación, voy a elegir ¿quién? El siguiente, ¿no? El más aproximado al valor exacto. Entonces, en la siguiente ecuación, que ya no está escrita aquí, se reemplaza X1 por X1K más 1 y X2 por X2K más 1 también en el lado derecho. Y así se continúa el proceso, reemplazando en la ecuación siguiente todos los valores ya calculados de las incógnitas, manteniendo los únicos como anteriores, aquellos que no se han calculado todavía, hasta llegar a la última ecuación, en donde ya se conocen todos los valores para cada una de las incógnitas, todos los valores siguientes, y entonces se utilizan todos los valores siguientes. Y entonces la última incógnita es calculada, el valor siguiente de la última incógnita. Bien, esa es la diferencia entre Jacobi y Gauss-Seidel. El proceso de Gauss-Seidel no solo que es un poco más rápido que el de Jacobi, sino que además es un poco más preciso también. Las soluciones que da son más cercanas a lo que da Jacobi, por el hecho de que estamos tomando los mejores valores en cada una de las
ecuaciones. Bien. Entonces ahí tenemos los dos métodos, Gauss-Seidel y Jacobi. Se diferencian en la expresión de la fórmula iterativa. Y en la parte que se diferencia es en cuáles son los valores que yo considero siguientes y cuáles son valores anteriores en el lado derecho. Bien, ahora el problema que tenemos con los sistemas de ecuaciones lineales al resolverlos por métodos iterativos es que no siempre convergen. Hay una buena chance de que los sistemas no convergen por estos métodos iterativos. Entonces vamos a ver ahora una condición suficiente para la convergencia de los métodos iterativos. Condición suficiente significa que si se cumple esa condición de la que estamos mencionando, entonces estamos seguros, está garantizada la convergencia. Y si no se cumple la condición, no es que no haya convergencia necesariamente, sino que puede no haber convergencia solamente. Entonces uno pudiera probar incluso sin que se cumpla esta condición los métodos iterativos en la esperanza de que todavía tengamos convergencia. Pero si se cumple la condición que vamos a analizar, entonces estamos seguros de que sí va a haber convergencia en estos métodos iterativos. Bien, para hablar de la condición suficiente de la que estamos mencionando, definimos primero qué significa un sistema diagonalmente dominante. Aquí los A sub I J que estoy escribiendo en valor absoluto son los coeficientes de la matriz de coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones lineales, que tiene n filas y n columnas. Entonces, la condición de diagonalmente dominante del sistema simplemente dice que el coeficiente de la diagonal en cada una de las filas de la matriz de coeficientes, en términos absolutos, deberá ser mayor a la suma de los valores absolutos de los términos o los coeficientes más bien restantes de esa fila. Entonces, el valor A11 en términos absolutos deberá ser mayor que la suma de A12 en valor absoluto con A13 en valor absoluto con A1n en valor absoluto. Estos son los restantes coeficientes de la primera fila, desechando el A11, ¿no? Aquí lo mismo. El coeficiente A22, que es el coeficiente de la diagonal en la segunda fila, en valor absoluto deberá ser mayor que la suma de los valores absolutos de los restantes coeficientes en esa fila. Aquí tenemos el coeficiente ANN de la diagonal ya en la última fila. En valor absoluto deberá ser también mayor que la suma de los valores absolutos de los coeficientes restantes en esa fila. Esa es la condición diagonalmente dominante, para que el sistema más bien sea diagonalmente dominante. Fíjense, no tiene que cumplirse solo una o dos de estas desigualdades, sino todas las desigualdades que están aquí deben cumplirse para que el sistema sea considerado diagonalmente dominante. Y aquí viene lo que ya habíamos indicado, que el sistema sea diagonalmente dominante es condición suficiente para la convergencia de los dos métodos iterativos. Eso significa, si se cumple que es diagonalmente dominante el sistema, no nos cabe ninguna duda de que el proceso iterativo, cualquiera sea ya Jacobi o Gauss-Seidel, va a llevarnos a la solución porque va a existir convergencia. Entonces veamos aquí este primer ejemplo que queremos resolver por Jacobi. Tenemos nuestro sistema y aquí aprovecharemos lo siguiente. Vamos a ir a la pizarra hidro. Un segundo. Y voy a imaginar lo siguiente. Voy a imaginar que este sistema está escrito de otra forma. Voy a escribir primero la segunda ecuación. Menos 2.25 por x1.
luego menos 120.42 por x2. Y luego tenemos menos 0.95 por x3. Bien. Y eso va a ser igual a 90.19. Segunda ecuación, ahora voy a escribir la que estaba como primera. 45.12 por x1 por x1 menos 0.25 por x2 más 1.23 por x3. Igual a 150.17. Esa sería nuestra segunda ecuación ahora. Y la tercera mantenemos la misma. 1.18 por x1 menos más 1.35 por x2 más 59.18 por x3. Y eso es igual a 125.42. Bien, ahí tengo el sistema escrito simplemente cambiando de lugar o permutando la fila 1 con la fila 2 en el sistema que tengo en el PDF. Pero eso tiene una incidencia importante. Parece que no va a pasar nada, pero pasa mucho. Ahora verifiquemos en este sistema si es o no diagonalmente dominante. Fíjense, el valor absoluto acá de 2.25, que es el coeficiente diagonal en la primera ecuación, de menos 2.25 es 2.25, ¿no? Entonces va a ser 2.25, deberá ser mayor que la suma de los coeficientes de valor absoluto restantes en la ecuación. Entonces deberá ser igual, mayor, perdón, a 120.42 más 0.95, tomando los valores absolutos, ¿no? Y eso obviamente no se cumple, ¿no? No se cumple, y como no se cumple para la primera, obviamente, ya no es diagonalmente dominante el sistema. No es diagonalmente dominante. Y entonces, si nosotros intentamos resolver este sistema por un método iterativo, y ser obvio Gauss-Seidel, estamos en grave riesgo de que no tengamos convergencia. No hay ninguna garantía de convergencia, porque el sistema no es diagonalmente dominante. Entonces, en este caso, por ejemplo, obviamente sabemos que si yo permuto la fila 1 con la fila 2, y entonces tendría esto como primera ecuación, ya tendría el sistema que tengo escrito en el PDF. Tendría la primera ecuación acá,
luego la segunda ecuación, Así sí. y luego la tercera ecuación. Y ahora sí, con solo esa permutación de la ecuación 1 con la ecuación 2, nosotros ya tenemos el sistema diagonalmente dominante. Vean. Primera ecuación, el coeficiente diagonal es 45.2. Eso deberá ser mayor aquí a 0.25 más 1.23. Y se cumple. La segunda ecuación. Tenemos el coeficiente diagonal en valor absoluto 120.42. Y eso debe ser mayor que 2.25 más 0.95. Y lo es, se cumplía. Finalmente verificamos la condición en la tercera y última ecuación. 59.18, coeficiente diagonal principal, deberá ser mayor que la suma de los valores absolutos de los coeficientes restantes en esa ecuación. 1.18 más 1.35. Siempre tomando valores absolutos. Y se cumplió, ¿no? Fíjense, se cumple para la primera ecuación, para la segunda y para la tercera. Entonces el sistema es diagonalmente dominante. Veremos así. Quitamos el no acá. Ponemos la E mayúscula. Es diagonalmente dominante y entonces a este sistema que está escrito acá en el PDF yo le puedo aplicar cualquiera de los dos métodos iterativos y entonces tendré garantizada la convergencia. Tendré garantizada la convergencia. Bien, veamos entonces el ejemplo acá. Estamos planteando una tolerancia de 0.001, 10 a la menos 4. Estamos habituados a esa tolerancia. Tenemos que escribir si la fórmula iterativa. Entonces sabemos que para escribir la fórmula iterativa de Jacobi debemos despejar de la diagonal, la variable de la diagonal principal en cada una de las ecuaciones. A las X que quedaron del lado derecho se le coloca iteración K y a las que queden del lado izquierdo iteración K más 1. Y entonces ahí estamos prontos para aplicar el método iterativo. Entonces, tomamos como primera iteración el valor de X1 igual a 0, el valor de X2 igual a 0 y el valor de X3 igual a 0, ya que no conocemos ninguna solución aproximada de nuestra, o sea, mejor que la 000 para resolver el sistema. Entonces uno arranca con 0002. Piense que acá estaríamos construyendo esta tabla y además me faltó aquí anotar. Me faltó anotar acá 3 columnas más. Tres columnas más. Esta es la columna que guardaríamos para evaluar el error en la variable x1. En la variable x1. Esta otra columna sería para evaluar el error en la variable x2. Y esta otra, finalmente, sería para evaluar el error en la columna x3. Bien, esto yo lo hice con el MATLAB y chequeaba el error en cada una de las incógnitas, solo que no escribí el error, pero aquí sí, en esta última fila,
entramos en convergencia, entramos en tolerancia, más bien con todas las incógnitas, ¿no? Se cumplió en cada una de ellas, el error es menor que la tolerancia para cada una de las incógnitas. Y ahí se paró el procedimiento y entonces se obtuvo como solución aproximada, con la precisión determinada por esta tolerancia, estos valores de X1, X2 y X3, que fueron los últimos calculados. Entonces, sería bueno que ustedes comiencen a verificar estos tres primeros valores, que corresponden a reemplazar en el lado derecho X1 por 0, X2 por 0 y X3 por 0. Entonces quedan X1, X2, X3. Verifiquen que dan esos valores. Es solo reemplazar los X por 0 en el lado derecho. Ya. No van a olvidarse de que el viernes es el examen de los temas 1 y 2, primer parcial. Ingeniero, me sale lo mismo. Muy bien. Entonces, un último paso. Reemplacen ahora X1 por 3.32 por el valor que acaban de calcular. X2 también lo reemplazan por el valor que acaban de calcular. Y X3 reemplazan por el valor que acaban de calcular. Lo meten cada uno de esos valores en el lado derecho y quiero que verifiquen estos resultados. Para X1, para X2 y para X3. Ya estaríamos ahí en la segunda iteración. Cada línea calculada se convierte en un punto de inicio para la siguiente iteración. Son los valores que hay que reemplazar en el lado derecho para obtener nuevos valores en el lado izquierdo.
300 videos en la pantalla. Consiguieron obtener estos valores. Ingeniero. Bien. Entonces el proceso continúa, ¿no? Estos valores que acaban de obtener entran en el lado derecho de la fórmula y van a dar los valores siguientes. Y así hasta que todas las variables entren en convergencia. Habría que estar chequeando el error en cada una de las incógnitas usando el último valor calculado y el anterior en cada paso, ¿no? Bien, ahora veamos lo siguiente. El mismo sistema, pero ahora aplicamos el método Gaussian. Entonces la fórmula iterativa cambia un poquito. Resulta que acá, en la primera ecuación, es idéntica al método Jacobi. En el lado derecho solo tenemos los valores antiguos de x2 y de x3. No han sido calculados ningún valor nuevo para ellos. Y entonces vamos a calcular el primer valor nuevo de x1. Entonces cuando vamos a la segunda ecuación, fíjense, como ya tengo la opción de usar el nuevo valor de x1, lo utilizo en lugar del anterior. Como para x3 y x2 todavía no tengo un valor nuevo, entonces aquí como no está x2, solo tengo x3, coloco el valor antiguo de x3. Y aquí ya se calcula el nuevo valor de x2. Ahora, como ya tengo los nuevos valores de x1 y de x2, cuando calcule x3, el nuevo valor, utilizo los nuevos valores de las dos incógnitas, x1 y x2. Esa es la única diferencia en la fórmula iterativa entre el método de Jacobi y el de Gauss-Seidel. Entonces, apliquen a partir de los valores 0, 0 y 0 de inicio para nuestro sistema, apliquen el método de Gauss-Seidel. Entonces aquí el primer valor de x1, fíjense, da exactamente el mismo que dio Jacobi, porque obviamente para calcular x1 nuevo valor, solo contamos con los valores antiguos, anteriores de x2 y de x3, ¿no? Entonces ese da el mismo valor. Pero cuando voy a calcular x2, aquí ya cambia la cosa. Cuando voy a calcular x2, ya tengo para el x1 ese nuevo valor que estoy utilizando acá, ¿no? Y ahí sale el x2. Entonces verifiquen que de este valor, y con esos dos nuevos valores ya de x1 y de x2 que han sido calculados, yo voy a calcular el tercer valor, x3. Fíjense, cuando calculo x3 en la nueva iteración, uso los nuevos valores en el lado derecho, tanto para x1 como para x2. Entonces quiero que ustedes verifiquen esos resultados acá. Este y este.
China. Sale, ingeniero. Muy bien. Entonces, lo que resta del tiempo, que es poquito, intenten seguir. Y bueno, esto está también en la plataforma, entonces lo pueden buscar y chequear los resultados que tengo acá, tanto en el método de Gauss-Seidel como en el anterior, el de Jacobi, ¿no? Continúo entonces practicando un poco. Y el viernes los espero yo a las 7:05. Entran a la reunión Zoom y después a las 7 en punto a resolver el examen.